Hola, buen día. Bienvenidos a su podcast favorito. Esta semana tendremos un debate con la participación de dos bandos políticos muy importantes, y ellos son los conservadores y liberales. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito de su bando político? Mi propósito como conservador sería establecer una monarquía, así como los países europeos, para tener más estabilidad y también mantener la Iglesia y la milicia unidas al Estado. Perfecto. A continuación, daremos la palabra a la representante de los realistas. Hola, mi nombre es Fernanda y yo estoy por parte de los liberales. Pues una de las cosas que se quiere hacer por parte de los liberales es separar la religión de la política, ya que pues no beneficia en nada, y convertirnos en un estado laico. Al igual que pues derribar a mi contrincante, que serían los conservadores. Excelente. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál será su postura con la Iglesia? Queremos mantener a la Iglesia unida al Estado para conservar sus privilegios y seguir con su método de enseñanza. Aparte, la Iglesia viene de la mano con la monarquía. Ahora daremos la palabra a la representante del movimiento de los realistas. Pues por mi parte estoy totalmente en desacuerdo, ya que ellos quieren conservar pues la religión y eso, ya que ellos les dan mayor favoritismo a los conservadores y que no quieren beneficiar en un crecimiento al país como siendo México. Ok, continuamos con las preguntas. La siguiente es, ¿cuáles son sus propuestas para mejorar a México? Usaremos la monarquía para que esta nación sea al nivel de los países europeos como Inglaterra, Francia o España, y así evolucionar el país. Ahora pasaremos a la representante del movimiento de los realistas. Pues lo que yo haría es quitar a los conservadores, ya que ellos son mis contrincantes y que solamente es apoyado por el clero y no beneficia a nadie más. Y como antes había mencionado, también la religión, ya que solamente pues ayuda a los conservadores porque ellos quieren quedarse con la monarquía. Siguiente pregunta. ¿Cómo piensan ganar esta batalla entre estos dos bandos políticos? Con el apoyo de nuestros militares y excelentes políticos que tienen experiencia en el campo. También les mostraremos al pueblo que somos la mejor opción para gobernar el país. Daremos la palabra a los realistas. Con la participación de los ciudadanos podríamos eliminar a los contrincantes, que serían los conservadores, y hacer lo que prometimos en nuestras contiendas, al igual que desarrollar nuestro país y hacerlo en crecimiento y una mejoras. Al contrario que los conservadores, ya que ellos tienen ideologías antiguas y que no favorecen nada en el crecimiento del país. 7, 8, 9, no pares. 10, 11, sigue el ritmo. No, así no puedo. ¿Por qué paraste? No puedo seguir sin música. Tienes que esforzarte. No, tengo que cambiarme a Premium. Así se acaban los anuncios. Y las excusas. Despídete de los anuncios. Cámbiate a Premium. Da clic en el banner para más información. Regresamos con este su podcast favorito con las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características que lo destacan a cada uno de sus bandos políticos? Pues una de nuestras principales características como liberales son la separación de la iglesia, un estado laico y brindarle pues la libertad de elegir su religión, por ejemplo, en hospitales, en escuelas, entre otros. Ahora le otorgaremos la palabra al representante de los conservadores. Nuestro partido político usará una forma de gobierno muy similar a la monarquía. Mantendremos unidos a la Iglesia y al Estado y centraremos el gobierno en un solo poder. Siguiente pregunta. Desde sus propuestas de campaña, ¿qué religión podrá existir en México? Los conservadores usaremos la religión católica como la única que se podrá permitir en el país.
Los liberales, en cambio, no se basan en la religión, ya que no creen en sus pensamientos y creencias. Aparte que los liberales creemos más en la política y cómo está formada por cada una de sus artículos, y no se basan sobre ellas. Siguiente pregunta. ¿De qué origen una persona puede gobernar a México? Dentro de sus ideales, de los distintos bandos políticos. Personas que consideramos que deberán de gobernar son personas capacitadas sobre el tema y que tienen un control sobre ella, al igual que tienen que ser de nacionalidad mexicana. Ahora le daremos la palabra al representante de los conservadores. En nuestro gobierno usaremos a las personas que hayan tenido experiencias previas en la guerra o en la misma política. También los gobernantes tendrán que tener la religión católica muy presente en sus decisiones y en su vida diaria. Para finalizar, tenemos esta pregunta para estos dos bandos políticos. ¿Cuántos años puede durar una persona en sus distintos ideales del gobierno? Pues eso puede depender de mucho, ya que siendo liberales y conservadores, como sabemos, Santana estuvo cambiando constantemente de grupos y al igual él se quedaba en la presidencia, entonces él se pudo quedar como una dictadura. En cambio nosotros tuvimos también igual presidentes que duraron un mes o incluso años, pero eso es muy variado, depende cómo lo consideren los ciudadanos. Por último, le otorgaremos la palabra al representante de los conservadores. Así como Santa Anna estuvo muchos años en el poder, nosotros tampoco tendremos un límite de tiempo. El gobernante podrá estar en el poder el tiempo que sea necesario para poder levantar al país. Y, si en algún momento un liberal llega al poder, haremos lo posible para quitarlo lo antes posible y seguir con nuestra forma de gobierno, la cual será la que impulsará al país a ser uno de los mejores del mundo. Y bueno, con la palabra de los conservadores es como concluimos este gran debate dentro de los dos bandos políticos muy grandes en México, los conservadores y los liberales, quienes tienen ideas muy diferentes para gobernar a México. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana con un tema nuevo. En su podcast favorito.